Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos saludadores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Cuadas. El día de hoy, mis queridos saludadores, vamos a hablar sobre algo diferente. No sobre libros, sino sobre mi experiencia desarrollando mis prácticas docentes 1, porque sí, tenemos también prácticas docentes 2. Y de alguna manera rompemos un par de estereotipos con respecto a la educación del siglo XXI. Así que empecemos, o si no el video se nos va a poner enorme. Bueno, mis queridos saludadores, primeramente aclararles de que en este caso no puedo mencionar el nombre del colegio. Solamente voy a mencionar 3 características importantes. En este caso, número 1, es un colegio nacional. Muchos van a decir, guada, ¿qué diferencia la enseñanza? No se dejen engañar por esa tontería. Primeramente, es el hecho de que al ser un colegio nacional encuentras todo tipo de contextos. Y muchos van a decir, no, es que en el colegio particular pasa lo mismo. No pasa lo mismo, porque los padres y los jóvenes que están en esos colegios particulares tienen una visión mucho más específica sobre que son un poco más académicos. En cambio, en un nivel más nacional, en este caso, hace que exista más diversificación de este pensamiento. Puede ser prácticamente como un joven normal, común y corriente, pero al mismo tiempo puede ser muy inteligente. Y en este caso no quiero menospreciar en este caso al colegio particular, sino con el hecho de que tenemos contextos muy distintos. Vemos mucho más conflicto entre estudiantes y estudiantes, entre estudiantes y maestros. Ya les voy a contar cómo. Punto número 2 es el hecho de que yo enseño en un colegio de varones. No enseño en un colegio mixto, en un colegio de varones. Y es muy distinto cuando ves un colegio mixto, porque vemos entre varones y mujeres. Y hay como cierto recelo entre ambos o se guardan ciertas cosas porque son varones y son mujeres, ¿no? A veces hay cosas que los varones no quieren que las mujeres se enteren. Entonces hay una gran diferencia. En cambio, si vamos también a un colegio de mujeres en el cual yo vengo estudiando de un colegio de mujeres, horrible, nunca cometan ese error, es el hecho de que estos colegios siempre dicen, no, es que a las señoritas no hay que hablarles de esas cosas. Y yo no estoy para que me digan lo que tengo que hacer. ¡Diablos, señorita! Y bueno, y en este caso, en el colegio de varones es muy distinto. Porque vemos de que al ser todos varones, y la gran mayoría de los maestros también, cuando uno la ven chiquita, a uno la ven joven, los muchachos están locos. Simplemente diré eso. También recordarles de que en este caso yo siempre quise enseñar en este colegio. Y muchos me dirían, ¿por qué? Bueno, siento que va muchísimo con mi personalidad, porque es un colegio donde se enseña de todo. Y me refiero de todo a todo. Yo ni siquiera sabía que era un colegio católico, porque no parece un colegio católico. Más parece militar que católico. Bueno, la cuestión es de que este colegio se adapta muchísimo a mi personalidad. Bueno, y la cuestión es de que verdaderamente es más flexible también en este colegio la currícula. O sea, hay temas en específico que sí o sí debes cubrir, pero también puedes agregarle un tema u otro tema, o puedes ampliar tal vez un poquito más un tema en específico. También la cantidad de lecturas que se da es muy diversa. Algo que me fascina de este colegio es de que todos los años los maestros cambian las lecturas. Y algo que los maestros tienen en claro es de que el logro que más deben cumplir es de que el estudiante deba leer. Se hacen millones de propuestas sobre libros infinitamente, literalmente hablando, porque a mí también el profesor que está a mi cargo me ha sugerido, hay esta lectura y esta otra lectura. ¿Cuál crees tú que deberían los estudiantes leer? A ver, dime más o menos cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra. Y yo, por esto y por esta tal razón. La cuestión es de que ellos también comienzan, por ejemplo, con cuentos, luego con novela corta y luego, pum, van con una novela mucho más amplia. Por ejemplo, hace poco me han leído Los Miserables contándome a mí, porque sí, la maestra también tiene que leer, porque tengo que hacer mis actividades de aprendizaje. Y bueno, la cuestión es de que este colegio se adapta exactamente a mi visión de la educación. Tampoco hacen de que al maestro se le quite la autoridad como en muchos colegios. Y en este caso también se tiene esta visión muy amplia de que el estudiante también hay muchas cosas que debemos aprender de su contexto para verdaderamente ser buenos maestros. Siempre están en constante aprendizaje y la gran mayoría de maestros son muy amables, muy responsables, muy capacitados, porque a veces yo me he quedado y digo, en mi colegio no me enseñaban eso.
y aquí se enseñan. Y yo, y mis alumnitos recién están en segundo. Y no crean que por estar en segundo son santos. ¿De qué vamos a hablar sobre eso? Comencemos. Bueno, mis queridos seguidores, como ustedes saben, yo estoy desarrollando mis prácticas número 1, ¿ya? Hay 1 y 2. Bueno, en este caso ya voy a comenzar la 2, ya terminó la primera. Y la cuestión es de que yo estoy en este colegio. Recuerdo que cuando yo fui, yo siempre he tenido esta visión muy distinta a la de la educación, y aquí se las voy a compartir. Primero, el alumno no va a ser tu amigo. Quítate esa idea tonta de la cabeza, por favor. No cometan ese error. No hagan eso, por favor. El hecho de que muchas personas digan, no, es que como somos jóvenes, ellos también todavía están en adolescencia, ¿cómo nos podemos entender? Así que es mejor que seamos amigos. A ver, Manu, a ver que te explico esto. Tú eres maestro. Tú no puedes ser amigo del estudiante porque tú cumples el rol de una figura de autoridad, más no de autoritarismo. Es diferente. El hecho de que tú incites al respeto y se te trate a ti como un adulto. Tú recuerda que eres un adulto. Tengas 19, 20, 21, 22 años, sigues siendo un adulto. Tú cumples aquí tu función de maestro. Para eso los estudiantes tienen personas de su edad para ser amigos. Tú no. Porque más que todo cuando los estudiantes son subestimados por el maestro. Porque dicen, no, es que cuando en realidad existe mayor confianza, supuestamente cuentan más cosas. Y en este caso, cuando tú vas con esa visión de que tú quieres ser el amigo del estudiante, el estudiante se da cuenta de que verdaderamente puede tratarte como amigo, puede llegar al punto de tutearte, de faltarte el respeto, de verte como verdaderamente un amigo y no como un maestro. Y cuando ya estén más allá por tu cuello, ahí recién te vas a dar cuenta que te faltaron el respeto. Punto número 2. Tú no vienes a cumplir la función del tutor, padre de familia, porque tú eres maestro. Seas practicante o no, eres maestro. La cuestión es de que tú no vienes a cumplir el rol de ser papá o mamá. Claro que al estudiante se le llama la atención, se le habla, porque a veces pareciera que los estudiantes de hoy en día han olvidado muchas cosas, como por ejemplo saludar, pedir permiso para salir del salón, en este caso dar las gracias, pedir las cosas de por favor. Y el hecho de que tú creas de que vienes a cumplir el rol de papá, el rol de mamá, ya estamos yendo por otra dirección. Porque recordemos de que nuestros alumnos no toda la vida se van a quedar con nosotros. Son personas que simplemente están en nuestro proceso de transición para ser profesionales, incluso cuando ya somos profesionales, para el hecho de que ellos también se vayan adaptando a diferentes personas. Tú no eres papá, tú no eres mamá, tú no estás para darle afecto. Eso es algo primordial, porque los alumnos se dan cuenta exactamente. Claro que puedes, en este caso, hablar con él, mostrar respeto, mostrar preocupación, y por eso se llama al padre de familia, por si es que tal vez a veces hay incidentes, suele pasar. Pero tú no estás ahí para cumplir tu rol de padre de familia, porque no eres padre, eres maestro. Espero que les haya quedado claro. Así que pasamos a otros puntos importantes. Algo que me encantaría recomendarles es el hecho de que si tú vas a ser maestro, 1, en tus prácticas docentes jamás subestimes a tus alumnos, ni siquiera en capacidades cognitivas, ni siquiera en cuán vivos pueden ser. ¿De a qué me refiero? Nunca creas que tus estudiantes son niños, porque no son niños, son adolescentes. En este caso yo enseño secundaria, entonces estamos hablando de adolescentes. Yo estoy con jóvenes que están entre los 13 y 14 años. Estos muchachos son la muerte. Sinceramente, son la muerte, pero se les aprecia. La cuestión es de que si tú vas a hacer tus prácticas, tienes que tener algo muy en cuenta. Es dejar clara tu posición. Como te digo, tú no vienes a ser amigo, tú no vienes a ser padre, tú vienes a ser el maestro. Hay una gran diferencia. Tienes que dejarle las cosas claras a tus estudiantes desde el primer momento. Tienes que decirles, bueno,
yo voy a ser tu maestro a partir de este momento, voy a realizar mis prácticas, hay que existir respeto. Porque a veces muchos confunden entre darle confianza al estudiante y establecer respeto. Porque uno dice, no, es que quiero también que me cuenten cómo se siente. Güey, a ver, yo soy una persona que desde el primer momento les dije a mis estudiantes, a ver muchachos, yo no vengo a ser su mamá, yo no vengo a cumplir el rol de papá, ni mucho menos de tutor, ni mucho menos de ser sus amigos. Yo vengo a ser su maestra. Por lo tanto, hay una cierta distancia que debe establecerse entre el estudiante y el maestro. Seas varón o mujer, tengas la orientación sexual que tú prefieras, eso no importa. El hecho de que hay que establecer una cierta distancia entre el estudiante y el maestro. Porque a veces o el alumno puede confundir ese tipo de situaciones, o el maestro o otro maestro puede hacer de que verdaderamente esta relación sea transgredida o en realidad sea trastocada o en realidad sea malinterpretada. Primero, darles unas pequeñas recomendaciones con respecto a cómo desarrollar tus prácticas 1. Primero, escoger un colegio que verdaderamente a ti te guste, con el que verdaderamente te sientas cómodo. Y en este caso yo escogí este colegio. Punto número 2. El hecho de que siempre tengas planificadas todas tus actividades. En este caso, por ejemplo, mi profesor de prácticas siempre nos ha dado la facilidad de enviarle las actividades de aprendizaje, el tema que vamos a desarrollar, cuándo se va a desarrollar, el grado y sección con quien nos vamos a desarrollar, qué capacidades, qué competencias, qué desempeños, qué anexos, qué actividades vamos a desarrollar en cada clase. Porque recuerda de que toda práctica docente debe tener una evidencia. Cada sesión debe tener una evidencia. O debes tener una foto de lo que están trabajando, una foto de un papelote, un examen escaneado, una práctica por aquí, una exposición, un videíto cortito, etc. Todas esas recuerdas que son tus evidencias. Recuerda organizarlas y tomar en cuenta también las habilidades de tus estudiantes. Punto número 3. Es muy productivo el hecho de que tú primeramente entres al salón, escuchar cómo da clase el maestro que te va a supervisar. En este caso, porque el hecho de observar por primera vez a tus estudiantes te da una visión mucho más amplia de cómo verdaderamente son. Sé muy observador. En este caso, también toma tu tiempo para estar en los momentos del recreo, porque mayormente en estos momentos muertos en donde más cosas te enteras, en donde más conexión puedes encontrar entre qué es lo que pasa en casa y cómo eso termina afectando académicamente al estudiante, y eso es totalmente importante. De aquí vamos a hablar exactamente de ese punto. Y punto número 4 es el hecho de que también establezcas una buena relación entre el profesor supervisor y, en este caso, tú que eres la practicante o el practicante. No quiero decir otro tipo de relaciones, sino nada más que profesor, supervisor y nada más. Por ejemplo, yo tengo la facilidad de tener un profesor que verdaderamente le importan sus alumnos. Y, por ejemplo, algo que también me gusta muchísimo de este maestro es de que cuando a veces tal vez yo cometa un error, no me quita la autoridad del salón. Porque a veces me dice, a ver, esto lo conversamos en otro momento. Él me lleva, por ejemplo, caminando por ahí para entrar al otro salón, y ahí me va dialogando sobre que tal vez aquí te has equivocado, sobre que puedes utilizar tal estrategia, o tal vez no deberías decir esta cosa, sino ponerle esta otra palabra. Cuando se desarrolla ese tipo de situaciones, eso es lo que debería hacer. Y exactamente, el hecho de que también se dialoguen sobre qué tipo de actividades se desarrollan o cómo espera él que desarrolles tus actividades es importante. Porque recuerda que estas prácticas son para experimentar lo máximo posible. Porque es mejor cuando estás acompañado de alguien que te equivoques en ese momento, que cuando te equivoques cuando estés solito trabajando y te paguen para cómo te equivoques. Así que recuerda aprovechar ese tipo de oportunidades. Y número 4. No olvides de que los estudiantes son menores de edad y que en este caso están en la era de la alborotación. Así que hay que establecer cierta distancia con el estudiante. Y también un último punto es de que no olvides de que al ser ellos estudiantes, hay cosas que debes tú aprender a manejar. En este caso hay situaciones que se pueden dar en los salones, como por ejemplo un alumno insultando a otro, un estudiante golpeando a otro, un estudiante que tal vez lance alguna cosa hacia ti o hacia otro compañero, el hecho de que se mencione el nombre de alguna mamá, de algún papá, el hecho de que a veces le falten el respeto al maestro.
Todas esas situaciones tú debes aprender a manejarlas. Y por último, también los estudiantes tienen padres. En este caso, cuando se hacen prácticas 1, algo que a mí siempre me interesó fue establecer una conexión con estos padres, saber verdaderamente qué tipo de contexto tienen. Cuando yo comencé a emplear ciertas estrategias, comencé a llamar a los papás por el comportamiento de sus hijos. Yo les informaba lo que estaba pasando y hay padres que sí, te van a apoyar, te van a respaldar, como hay padres que no quieren aceptar el hecho de que sus hijos no son así. Entonces, tú al menos estás cumpliendo con la función de establecer tu relación maestro, estudiante y padre de familia. Porque el padre de familia recuerda que también es responsable de cómo está reaccionando el estudiante. Y eso es importante. El hecho de que tú converses con tu maestro de prácticas, pero también conocer a los padres, no aislarlos. Yo sé que a veces puede llegar a ser un poco incómodo el hecho de que los papás te pregunten, profesora, ¿cómo va mi hijo? ¿Verdaderamente va bien? Esto tal vez lo está haciendo mal, o tal vez maestra puede mejorar en tal punto, he visto que ha habido tal cosa, entonces ¿qué puedo hacer yo? O a veces maestra, a veces me envía muy tarde la tarea, o a veces mi hijo lo ve muy complicado y todo eso. Entonces, el hecho de que el padre te pregunte es importante, y el hecho de que tú no olvides de que el alumno no está solo, sino que también tiene un responsable, es importante de que tú también optes por la responsabilidad de también hablar con esta persona que está involucrada en la educación de tu alumno. Bueno, mis queridos, ahora ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba alguno de estos videos. Si ustedes van a dejar algún comentario, yo lo estaré marcando con un corazoncito y les responderé a la brevedad posible. Así que disculpen si el video es muy extenso, es que necesitaba decir estas cosas, pero ya. Así que tú y yo, mi querido hablador, nos vemos hasta el próximo video. Así que cuéntame, ¿te gustaría ser mi alumno o mi alumna? ¿Qué consejos tienes para mí? O si verdaderamente has tenido experiencias que te gustaría haber cambiado en la escuela. Bye.